Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en este su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos, por supuesto, a que se quede con nosotros para que esté muy bien informado de lo que sucede, de lo que acontece en Yucatán. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Es un gusto, por supuesto, estar contigo, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal de Tele Yucatán o por nuestras redes sociales. El Facebook estamos como Tele Yucatán. Ya estamos, como muchos los conocen, con el Viernes Chiquito. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y debido al impulso que se le da a nivel nacional e internacional, lo que también se complementa con los altos niveles de seguridad, así como la calidad de su capital humano, de su infraestructura y también temas de conectividad, para los próximos años se espera una proyección muy positiva para el Estado. Importantes inversiones, pero sobre todo, pues que más personas vienen a conocer Yucatán. El gobernador Mauricio Vila Dosal informó que el número de pasajeros vía aérea aumentó 13.5% en comparación con el año anterior, lo que significa que el Estado se posiciona como uno de los principales destinos turísticos. Seguimos posicionando a Mérida como uno de los mejores destinos turísticos del país, especialmente cuando hablamos del turismo cultural. El aeropuerto de la ciudad de Mérida, en este mes de mayo, 240,000 visitantes. Es el mes que más pasajeros han llegado en la historia del aeropuerto de la ciudad de Mérida. Es casi un 20% más que el mes de mayo del año anterior. De enero a mayo ya el aeropuerto lleva un incremento en todos los meses del año de 13.5% y el año anterior había tenido un incremento de 2 dígitos y el año anterior y el año anterior. En la inauguración de Céntrico Hotel en la ciudad, explicó que también la ocupación hotelera aumentó 27%, lo que posiciona a Yucatán como el segundo destino turístico que no es de playa en México. Los datos que da Datatur, que lo ve la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, el mes de abril tuvimos un incremento de ocupación hotelera del 27%, que fue la Semana Santa. Y en el acumulado ya llevamos también, si no me equivoco acá en el dato, ya llevamos más del 13%. Hoy somos la segunda ciudad en el país que no sea destino de playa, con la mayor ocupación hotelera de todo México. El nuevo hotel tiene más de 130 habitaciones que refleja el crecimiento de la infraestructura turística, lo que demuestra la confianza de los inversionistas por el crecimiento del sector en Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Y en la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de la Agenda 2030, el director de Análisis Económico y Vinculación con la Iniciativa Privada de la Presidencia, Iván Rivas Rodríguez, reconoció los avances de Yucatán en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible de dicha iniciativa. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, agregó que dicho consejo representa una pieza fundamental para el monitoreo de los indicadores que reflejen la integridad de las políticas, así como el seguimiento en la implementación de esta agenda que es la 2030. Y con la finalidad de impulsar la competitividad de las micro, pequeñas y también medianas empresas, así también como acercar opciones de crédito disponibles, el Instituto Yucateco de Emprendedores puso en marcha un encuentro de negocios y también feria de financiamiento, donde se benefició a más de 200 marcas locales. Financieras públicas y privadas esperan otorgar créditos hasta por 7 millones de pesos a empresas yucatecas para que puedan ser proveedoras de compañías multinacionales y para impulsar su crecimiento. En el encuentro de negocios organizado por el Instituto Yucateco de Emprendedores, la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo y el Centro de Competitividad de México,
se realizó la Feria del Financiamiento. Para que cuando cierren este tipo de ventas puedan comprar el inventario, la materia prima o la maquinaria que necesitan para poder producir más y vender más. En este sentido, lo que estamos esperando y lo que hoy en día ya está sucediendo es que todos aquellos que pasen al encuentro de negocios y que cierren una venta, se necesitan un financiamiento para poder adquirir la maquinaria, el equipamiento, la materia prima, lo puedan encontrar aquí mismo a un lado. Participan 10 organismos financieros, entre ellos la financiera del gobierno estatal, municipal, sociedades financieras de objeto múltiple y un fondo de capital privado. Los créditos se aprobarían en 48 horas para ayudar a los emprendedores a la brevedad posible y que las ventas pactadas con otras compañías se concreten. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y siguiendo con el tema, le comento que se llevó a cabo el encuentro de negocios del Instituto Yucateco de Emprendedores, Secretaría de Fomento Económico y también Centro de Competitividad de México. Esto en favor de los emprendedores yucatecos. En el encuentro de negocios del Instituto Yucateco de Emprendedores, Secretaría de Fomento Económico y Centro de Competitividad de México, empresas nacionales que exportan realizan citas de negocios con emprendedores yucatecos para concretar compras y formar alianzas que dejen utilidades por más de 10 millones de pesos. Serán más de 150 citas de negocios que los emprendedores yucatecos tendrán con 24 empresas afiliadas al Centro de Competitividad de México. En el primer corte del evento se registraron más de 102 yucatecos quienes buscan generar alianzas con firmas nacionales y multinacionales. Es un ejemplo que se están abriendo a los mercados de las pequeñas y medianas empresas que forman el 98% de la economía de México. Recientemente en el IMEF, que fue un encuentro importante hace un par de días, pudimos ver cómo ustedes son los que generan la mayor parte de la economía de México. Empresas grandes será un 1.7% las que existen en todo el país y el resto somos nosotros. El año pasado, en un encuentro similar, se consiguió una derrama económica de 3 millones de pesos a beneficio de 24 empresas yucatecas. La visión de los emprendedores, además de las ganancias inmediatas, será convertirse en los proveedores de empresas de mayor tamaño que requieran materia prima local y generar más empleos para las comunidades donde se encuentran. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Con el objetivo de fortalecer la cultura de la calidad total en las organizaciones públicas y también privadas a través de la difusión del modelo de dirección de calidad y también a través del reconocimiento de las empresas líderes, se pone en marcha una edición más del Premio Yucatán a la Calidad. A fin de fomentar la mejora continua y la competitividad en las micro, pequeñas y grandes empresas, así como en las asociaciones civiles, el Instituto Yucateco de Emprendedores cuenta desde hace 19 años con el Premio Yucatán a la Calidad, cuya convocatoria para su edición 2019 cierra el 26 próximo. Pueden participar todas las MIPYMES, tenemos categorías para micro, pequeñas y medianas empresas que tengan 3 años de operación y que estén implementando algún sistema de mejora o de calidad o de competitividad dentro de sus organizaciones. Se cree que es solo para empresas o que solo las empresas pueden distinguirse, pero también pueden ser organizaciones civiles, gubernamentales, asociaciones. De hecho, varios ayuntamientos del interior del estado están interesados. Hasta el momento, poco más de 20 empresas se han inscrito a la convocatoria y este jueves socios de la Canirac conocieron los detalles de este premio y cómo participar. Dijo que ahora el Instituto Yucateco de Emprendedores buscará darle un seguimiento a las empresas que han obtenido esta distinción. Para que puedan ir posteriormente al Premio Nacional a la Calidad, ¿no? Después hay un Premio Iberoamericano a la Calidad y es la máxima distinción que pueden obtener. Pérez López dijo que la distinción va más allá de un reconocimiento. Para nosotros el Premio Yucatán a la Calidad significa también un autodiagnóstico como instituto y como Estado de dónde están las empresas y cómo las queremos llevar hacia nuevos mercados. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y bien, los productos y toda la oferta exportable de nuestro estado será del conocimiento de empresarios de América Latina. Empresarios de América Latina conocerán la oferta de productos exportables de Yucatán que pueden consumirse en esos países por medio de la Latin Chambers of Commerce of the United States. En el 40º Congreso Hemisférico que se realiza en Miami, Florida, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida firmó con la organización
un convenio de colaboración para la promoción de los productos yucatecos con sus cámaras incorporadas. El presidente de la Canaco Servitur, Michel Salum Francis, aseguró que con el convenio, los socios de la agrupación y de Miami estrecharán relaciones de trabajo y unirán esfuerzos para lograr intercambios comerciales. Uno de los puntos del convenio es intercambiar información, actividades de desarrollo de negocios, organización conjunta de programas, defensa de problemas mutuos, apoyo promocional de actividades empresariales como reuniones, conferencias, sitios web, misiones, entre otros. Resaltó la disposición de la presidenta de la Latin Chambers, Mercy Saladrigas, para que los empresarios de Canaco Mérida busquen nuevos mercados con una organización con 53 años de historia, organismo empresarial hispano más grande del estado de Florida y uno de los grupos empresariales minoritarios más influyentes de los Estados Unidos. Teleyucatán te informa. 940-7600, el teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vamos a una pausa comercial, no se despegue, tenemos más información. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información para compartir y discutir distintos enfoques y también experiencias que ayuden a optimizar políticas públicas. Se puso en marcha la Semana de la Evaluación 2019. Uno de los temas abordados son los de más y mejores programas sociales para Yucatán. Como parte de las actividades de la Semana de la Evaluación Yucatán, funcionarios estatales, municipales, empresarios y estudiantes participaron en una simulación de la evaluación de programas de gobierno a fin de replicar el conocimiento en sus áreas y diseñar mejoras a los proyectos a beneficio de los ciudadanos. En las jornadas para el desarrollo de capacidades de evaluación, distribuidos en mesas de trabajo, los participantes analizaron algún programa de gobierno estatal para encontrar áreas de oportunidad que podrían mejorarse para obtener mejores resultados. Los integrantes de las mesas de trabajo analizaron cómo se puede reducir la inversión pública en la evaluación de programas sociales para que el ahorrado se destine a la ayuda de más personas. Número uno, que los que hacen evaluaciones mejoren sus habilidades, sus conocimientos en los temas de evaluación, y también a los que les sirven las evaluaciones conozcan cuáles son las herramientas, cuáles son los objetivos que persiguen y cómo los pueden aplicar en su trabajo diario. Luego del análisis, cada líder del proyecto explicó cuáles fueron las áreas de oportunidad detectadas que se pueden mejorar o que otro programa social derivaría de los establecidos. Como resultado del conocimiento adquirido, las estrategias de mejora se replicarán en los programas que el gobierno desarrolla. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. La UTM y la Facultad de Derecho de la UADY crean lazos de colaboración para que ambas instituciones puedan contar con conocimientos tanto de emprendimiento como de los asuntos legales que se necesitan para comenzar un negocio. El rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Mauricio Cámara Leal, y el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Macedonio Hernández, firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes de ambas instituciones adquieran conocimientos en materia de emprendimiento. También recibirán asesoría legal para conocer la parte jurídica al registrar sus proyectos.
El tema pues ya obviamente lo decidirá el doctor. Nuestro sentido, o quien dé la plática, nuestro sentido es netamente que los alumnos, al menos los de aquí, puedan saber y conocer que existen normas, que existen regulaciones que a ellos les pueden beneficiar, que son instrumentos para emprender, para inventar, para registrar, etcétera. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana recibirán capacitación de valores éticos y el alumnado de la Facultad de Derecho tendrá la posibilidad de incubar proyectos en el centro de emprendimiento que se instalará en la UADY. Este centro estamos pensando, aparte de firmar un convenio, inaugurarlo para agosto más o menos aproximadamente. Y acá se da asesorías a gente que quiera hacer un negocio, tanto que la cuestión de la acta constitutiva para una sociedad, una asociación civil, desde los registros de derechos de autor, patentes en el INPI, y que también en un momento dado se dé la asesoría para que vea cómo se desenvuelve su negocio. Aunado a esto, pues tenemos el jurídico gratuito, que se da asesorías a la comunidad sin costo alguno. Con esas estrategias se beneficia a la comunidad estudiantil de ambas instituciones. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Para formar profesionales que den respuesta a problemas prioritarios, educativos, clínicos de salud e intervención psicológica y generar acciones pertinentes, innovadoras y también efectivas, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán creó el doctorado en Psicología Aplicada. La jefa de la Unidad de Posgrado de Investigación, Farid Peña Castillo, resaltó que el posgrado será el primero de su tipo en el sureste del país y buscará formar parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Las áreas terminales de doctorado están enfocadas a la psicología educativa y clínica y de la salud. Las dos salidas se consideraron para abordar y atender, así como contribuir a la solución de problemas prioritarios en el Estado en los ámbitos de la educación, la salud física y también salud mental. Le platico que el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios se encuentra analizando un protocolo el cual tendrá como enfoque la atención y también la prevención del acoso sexual en las instituciones. El director de la Facultad de Derecho de la UADY, Carlos Macedonio Hernández, quien también es presidente de la Comisión Legislativa del 18º Consejo Universitario, expresó que el organismo analiza el protocolo para la atención y prevención del acoso sexual. Lo vamos a revisar porque si hay un grupo especializado precisamente institucional de equidad de género, un grupo de maestros y maestras. Presenta el protocolo, le vamos a dar la revisión jurídica, yo presido la comisión legislativa, ya me lo turnaron, lo vamos a revisar junto con lo que formamos la comisión permanente legislativa, y una vez que le hagamos la revisión, que veamos todo el marco que se fundamenta, el marco jurídico, y lo hagamos un estudio comparativo con la legislación vigente, viendo que no se invada a una legislación que le corresponde al Estado. El rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Mauricio Cámara Leal, señaló que el protocolo que promueve la UADY se debe replicar en otras instituciones educativas. Nosotros sí estamos iniciando pues con algunas cuestiones muy básicas, que lo primero es siempre dar parte a la autoridad, para que las autoridades jurisdiccionales y legales se hagan cargo del asunto. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, denunciar, la cultura de la denuncia, pero de la mano estamos yendo, tanto con UADY como con otras instancias, consejería jurídica, etcétera, para elaborar estos protocolos de actuación. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. ¿Cómo tomar decisiones correctas acerca del sexo? Un tema muy importante de compartir en información, sobre todo para los adolescentes, y así prevenir los riesgos de salud. Tener relaciones sexuales cuando se es menor de edad pone en riesgo la vida y salud de los jóvenes. Se incrementan las probabilidades de un embarazo y de contagio de infecciones venéreas, así como problemas legales y disfunciones sexuales. El primer riesgo y el más grave de todos es la muerte de las niñas que se embarazan. Aunque asumimos que el riesgo está en la pérdida de ese bebé, evidentemente es un riesgo, pero también el riesgo lo corre la chica, la madre, ¿no? Que a los 10, 11 años a veces decimos, bueno, ya menstrua, entonces ya está lista para ser mamá. No está lista para ser mamá, simplemente está ovulando. Hay una serie de características en su cuerpo que todavía no está preparado para mantener a un bebé
durante todo el periodo de gestación. Cada vez las personas que viven con VIH-Sida son más jóvenes. Podemos asumir que a lo mejor una persona de 18 o 20 años puede, porque lo ha recibido esa instrucción o esa educación y porque tiene la posibilidad, entra a una farmacia y compra un preservativo o un condón. Sin embargo, un chico de 13, 14 no. Si dos menores de edad con diferentes edades mantienen relaciones sexuales, el mayor enfrentaría una demanda legal por abuso. En comunidades indígenas sucede un estilo de prostitución, en donde a lo mejor yo permito o consensúo que mi hija de 13, 14 años mantenga práctica sexual con una persona adulta, porque a lo mejor es la persona de la tienda o a lo mejor es la persona que yo estoy viendo que como padre, ¿no? Como madre de familia, no solamente no me implica un problema, sino podría implicarme un beneficio. Y aquí, aunque no está estipulado así con todas sus letras, pues sí hay una venta de mi hija, ¿no? O de mi hijo. Además, quien practica relaciones coitales a temprana edad probablemente tenga problemas para sentir placer cuando se es adulto, debido a que su pareja no sabrá cómo satisfacerla porque carece de la experiencia que él o ella adquirieron cuando eran más jóvenes. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso con más información. Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán. Te informa, le platico que actualmente en Estados Unidos residen alrededor de 200,000 yucatecos que llegan en busca del sueño americano. Esta es la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Sitio en donde convergen la historia, innovación y multiculturalidad. Y el sueño americano de los yucatecos. El sueño americano. Nos los pintan bonito, pero ya ves. Y aquí estamos, veníamos por poco tiempo y ya. Yo llevo ya 13 años. Mis niños ya tienen 10 y mi esposa 11. Y aquí radicamos ya. Esta ciudad está llena de casas y edificios victorianos, transportes clásicos y lugares icónicos como el puente Golden Gate y la isla de Alcatraz. Aquí viven Sebastián y Natalia, originarios de Chumayel. Ellos llegaron a Estados Unidos siendo solo 2, pero actualmente enfrentan el reto de criar a sus hijos gemelos que nacieron estadounidenses, pero que llevan a Yucatán en la sangre. Hablan inglés, español y poquita maya. Y poco a poco le vamos inculcando a nuestros niños poquito de lo que son nuestras costumbres y tradiciones. Miles de kilómetros, decenas de estados y un cúmulo de recuerdos los separan de su tierra, de su gente, de su familia. Se siente una nostalgia, ¿sabes? Pues nuestras costumbres y tradiciones están ahí y nosotros estamos aquí, pero gracias a lo que hacen aquí, pues nos traen poquito de lo que está allá, aquí, y la verdad nos sentimos bien. Estamos aquí lejos de Yucatán, extrañamos las culturas, las tradiciones, todo.
y con lo poquito que nos traen de ustedes desde allí, pues a disfrutarlo lo máximo. Así que cuando la vaquería llega a San Francisco, de inmediato sacan las guayaberas, alpargatas, los vistosos ternos y el tocado de flores para zapatear. A nosotros nos encanta bailar y pues a ellos igual. Nosotros miramos que a ellos les gusta y aunque sí se estresan un poquito porque dicen los pasos no me la aprendo, pero pues ahí está. La picardía que caracteriza al yucateco no se pierde aunque esté a kilómetros de su hogar. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros y me agaché a agarrar una piedra y me embarré los dedos. ¡Bomba! Con imágenes de Demis Chan, Libden Ojeda, Teleyucatán te informa. Y como parte de su formación y preparación, alumnos del grupo especial becado del Conservatorio de Danza de Yucatán se presentarán en el Centro Cultural Olimpo. La danza contemporánea yucateca es de calidad mundial, aseguró la directora del Conservatorio de Danza de Yucatán, Lourdes Luna, al anunciar el estreno de la puesta en escena Opus 15, concierto para cuerpo en do mayor. Con esta puesta en escena, Gabriel Jiménez, Paola Ricalde, Jania Ramírez, Marcos Cocom y Jimena García, quienes forman parte de la tercera generación del proyecto Grupo Especial Becado, se graduarán el próximo 24 de junio en el Centro Cultural Olimpo. Se basa mucho en lo que sucede al interior de un concierto de música sinfónica. Hemos investigado, diseñado una dramaturgia que tenga que ver con eso, trasladándola hacia el cuerpo. En cuanto a este proyecto surgido en 2015, dijo que los integrantes de las primeras 2 generaciones ya están cosechando frutos. Hay quienes ya se integraron a compañías profesionales en México, hay chicos que se han integrado a proyectos profesionales a nivel internacional. Yo creo que la formación que reciben está muy adecuada para poder insertarse en el ámbito profesional. Si es de su interés, hay una exalumna de nuestro grupo que está trabajando ahorita en una compañía en Portland. Hay 2 alumnos del grupo de ahora que se van a ir a tomar un taller intensivo con 5 maestras europeas. La convocatoria para integrar a la nueva generación está abierta. Las inscripciones tienen como fecha límite el 21 próximo y al día siguiente serán las audiciones para elegir los becarios. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Si a usted le gusta el teatro, ponga mucha atención. Este 14 de junio se llevará a cabo la obra Chisme de Pueblo, una puesta en escena con un gran mensaje. El teatro inclusivo es una realidad. En la obra Chisme de Pueblo, que se estrenará el 14 próximo, participarán 15 personas con alguna discapacidad y que forman parte de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Pro Deficiente Mental. El objetivo es mostrar que la discapacidad no es una barrera para que las personas se desempeñen en cualquier área. Es una obra que ya tenemos muchos meses ensayando, que ya presentamos varias veces. Es una obra que siempre nos enriquece con las cosas que van sucediendo durante los ensayos y realmente la participación de los de apoyo, tanto como los muchachos de la asociación, pues es maravillosa y la verdad que es un trabajo en conjunto, muy bonito, un trabajo en equipo que se disfruta en cada momento. ¿Cuántas personas de ahí participan? En esta solamente participan 15. Y voluntarios son 15 también, entonces son como 30 actores en escena. La obra trata del también llamado teléfono descompuesto, que ocurre con frecuencia en los municipios, donde todo el pueblo se entera de rumores que se vuelven chismes. ¿Quién no ha sufrido un chisme en el pueblo, verdad? En esta ocasión, la Ispiringallo, que es una mestiza, ocurrente, para no decir chismosa, que lo hace el personaje Isele Moguel, es la que hace el chisme por allá de que hay que casar a la Ixlucrecia. Ixlucrecia es el personaje que hago normalmente en teatro, que me he desenvuelto en distintas obras y pues lo involucré a este trabajo que hago con los muchachos de la asociación. Entonces quieren casar a la Ixlucrecia y en el pueblo se hace una mega fiesta tipo vaquería, pero allá hay un conflicto que no quiero contarle al público ahora, pero que me gustaría que vaya y que sepa cuál es el verdadero conflicto, porque la quieren casar. La puesta en escena se estrenará el 14 próximo a las 6 de la tarde en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. La entrada será gratuita. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa.
Y el 27 próximo se presentará el libro Poética del Horror Bolañano en 2666 del joven lingüista Antonio Tech. Nueva bibliografía que busca diferenciar el concepto del terror del horror del escritor chileno Roberto Bolaños. Este libro, que comenzó como una tesis profesional y luego se adaptó como ensayo, busca desarrollar el concepto de horror para su mejor comprensión en cómo se relaciona con la violencia que se registra en diversas partes del mundo. El horror no es meramente el terror como lo entendemos, ¿no? Entonces yo investigo o incido en diferenciar el horror del terror. Y hay términos más contemporáneos, como Adriana Cabarero, que es una investigadora italiana, que define el horror contemporáneo como el horror de la violencia, que es ese horror que viene de las masacres, de ataques terroristas, de genocidios, de feminicidios, ¿no? Y ya a partir de ahí ya comienza a hacer un análisis sobre ese concepto del horror y surge el concepto del horror bolañano, ¿no? Que conjunta la literatura de Bolaño con otros conceptos. El autor es periodista y también escritor de varias poesías, novelas, ensayos y libros, entre ellas su más famosa Detectives Salvajes. En su libro 2666, novela póstuma que se publica en 2004, la cual se desarrolla en la ciudad ficticia de Santa Teresa, con un tema relacionado con los feminicidios de Ciudad Juárez. Y ahora es el turno de conocer el pronóstico del tiempo. En este jueves 6 de junio, la circulación del sistema de alta presión que domina en el Golfo de México mantendrá la afluencia de aire cálido y húmedo hacia la región, por lo que se espera nubosidad dispersa durante la mayor parte del día con probabilidad de lloviznas aisladas en el noreste, noroeste y sur del estado. El viento será de dirección sureste de 15 a 25 km por hora, con rachas de 50 km por hora en las costas de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas por la noche. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados y la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 34 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 32 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Momento de ir a una pausa comercial. Ya regresamos con más en Tele Yucatán te informa. En el INEGI empezamos temprano como tú. Nosotros para obtener la información que México necesita y tú para manejar con éxito un negocio. ¿Buscas estar a la vanguardia? El INEGI también. Andaremos por todo el país para que nos cuentes sobre tu negocio, de qué trata y cómo funciona. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los Censos Económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, Conociendo México. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. De regreso aquí en Tele Yucatán te informa, le comentamos que los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso local aprobaron por unanimidad el dictamen para modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos en Yucatán, la cual establece la eliminación gradual de popotes y bolsas de plástico en comercios y restaurantes, que envió el titular del Ejecutivo Estatal.
El presidente de la comisión, Harry Rodríguez Botello, reconoció precisamente a los diputados su participación para la elaboración del marco jurídico, porque se socializó el tema con restauranteros y también con comerciantes. Por su parte, la diputada Rosa Díaz Lizama dijo que en el mundo se generan 300 millones de toneladas de residuos, de modo que la eliminación gradual del plástico en Yucatán, pero con el apoyo de la sociedad civil, afirmó, será un tema que compete a todos. Y bien, vamos a otros temas, y es que uno de los juzgados más saturados por los temas que tienen que tratar son los juzgados familiares. Aquí le tenemos toda la información. Los juzgados con mayor demanda son los familiares por los conflictos de pensión alimentaria a los menores, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Ávila Heredia. Son los centros de justicia más saturados por la elevada demanda de conflictos entre las parejas, que no llegan a un acuerdo principalmente por las obligaciones con los menores. Indudablemente son los juzgados familiares, que andan por el tipo de materia un poco más saturados. Esto sin dejar de ver la característica de cada uno de ellos. Por ejemplo, el mercantilismo más ágiles por disposiciones legales que se cambiaron. En materia civil, por su propia naturaleza, son un poco más tardados. Y la materia familiar pues ha vuelto una materia muy compleja por los intereses humanos que en ella se dan. La reconciliación de las partes es lo más difícil, pero lo que se tiene que tomar en consideración es el bienestar de los hijos, pues el pacto de mutuo acuerdo puede durar meses, inclusive años. Allá todos tomemos conciencia porque ese es un área que afecta a terceros que nunca se tienen la culpa. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Hoy nosotros cambiamos de información, cómo sobrellevar una pérdida. Especialistas afirman que pues muchas veces no estamos preparados para afrontar este tipo de escenarios, un tema que siempre se debe de abordar y sobre todo hacer conciencia al respecto. No estamos preparados para afrontar las pérdidas de seres queridos, de la pareja ni del trabajo, entre otros acontecimientos que enfrentamos en la vida. Siempre hablamos a nuestros hijos de ganar, de tener éxito, de continuar, de en la vida tener metas, de tener ilusiones, de alcanzar cosas, pero nunca les hablamos de las pérdidas. La pérdida es algo inherente en el ser humano y vivimos, valga la redundancia, vivimos viviendo pérdidas todo el tiempo, pero es algo de lo que no se nos habla nunca. Es como si en nuestra cultura no tuviéramos permiso a perder. Es importante hablar de las pérdidas y sobre todo de los seres queridos como un proceso natural de la vida. Realmente no hay una edad. Es cierto que muchas personas pueden cuestionarse de esta manera porque dicen, bueno, ¿cómo? O sea, un niñito de 3 años, ¿qué va a haber? Pero sí es interesante que hay estudios, hay estadísticas que indican que la incidencia de suicidios en niños por un duelo ha aumentado. Si un niño de esa edad pierde un ser querido y él percibe esa ausencia, aunque no se le hable y no se le ha explicado a él que la persona se fue y que ya no la va a ver, y explicarle y hablarle del duelo como es, ese niño piensa que culpa de él la persona se fue. La psicóloga impartió la conferencia El duelo, el acompañamiento. Adelantó que como es importante hablar de esos temas con los niños, impartirá un taller dirigido a ellos. Porque sí es un tema donde hay mucha desinformación, hay mucha necesidad de conocimiento, y también voy a venir con unos talleres para poder trabajar con niños que han pasado duelos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La diputada federal Cecilia Patrón Laviada pidió a la sociedad sembrar vida con una planta o árbol, ya sea en el jardín, en el patio o cualquier área verde cercana, hábito que se debe fomentar hacia los niños. En el Día Mundial del Medio Ambiente que se rememoró este miércoles, dijo que de esta forma Mérida recuperaría pronto el techo verde que siempre lo caracterizó hasta los años 80 y que mantenía a la ciudad a una temperatura inferior a la de los últimos años. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso tenemos a Hermilo López Balam con la información en lengua maya. Con el sol, la radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación.
A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo Yutzilaka, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos jueves. Viernes chiquito. Viernes chiquito, ya. Así es. Mañana ya la libramos. Por supuesto, y ya tenemos la información. Por supuesto que sí. 21 igual que la Camque Chico y el Tele Yucatán te informa, ¿verdad? Huacabil, jueves. Huacpelu Quinelo, Buinal, junio, Tiujavi 2019. Ni hola al Teshi, que la Camicones. Tabotoche Sansa, Modoquila, Yamba, Locana, Yuhel Tal. Dile que en Bela, ojalá Yucatán, Mauricio Vila, Dosal, Tacpa, Teloje, Capitán, Tumben, Cuchilin, Chumaco, Talo Shimbal, Huitino, Lumina, Hupetumben, Hotel, Huite, tu Noscajil. Joa, Lian Manalti, 130, el Cuchilo, Tuntual, Yoko, Atamac, Wenel, Yeteula, Barro, Yani, Cuya Sictune, Yantung, Uyolil, Meyasti, Le Marro, Betty, Hecaptic, Cuchi, Loba, Telo Pintutak, Muktal, unos Lumil, Yucatán. Le Jalacho, Mauricio Vila, ya le Tokuya, Tamaco, Cuchilo, Shimbal, Huitenos, Lumila, Cuchiloti, avión, 13%, manda al 13%, Maco, Waka, Tectileja, Yeteleja, Biak, Mano, 21 Tuchik, Pajal, Ulumil, Yucatán, y Chile, Tursachupahtal, Ucuchumac, Shimbalo. Y con vas a comunicar que las barras que se valtayo le barro que hakbaton los lumil Estados Unidos so tactilek ino behla manal oli 200,000 yucateco que hakbate tu los lumil Estados Unidos so le macho que que le sutu que gela Sebastián yetel Natal yati signalo tu kahil chumayele ka ucho tu los lumil Estados Unidos 101 bareti si upara lobby Catulo beilo upalo ich upalo letio ti signalo telilo dice que alicobe le natumento nache no tiene unos lumilo hebish le wila tu kahalo beilo le canton uchu kwa bashan wila ite unos lumil Yucatán achkutak pahalo bi kumengu kasiko ukahalo hebishtung uchik le bakeria telo le tio yanu nok il tio ya le uhoklo te okotil gelo te tu kahil San Francisco tu lumil California tu lumil Estados Unidos tian kuyuchu le tie u hegelas balo yo la lemaco kahagwaltelo nache no tiu kahalo. Tiene el Congreso Tulum Yucatán, el Chilabalo que sigba dictes, un mucho el diputado yan tu cava Comisión de Medio Ambiente, tu jetso tunsan, upenuk besahil chal u que es besao almat anil, yo la bishumeyastal barro pulu y Tulumi le Yucatán, tu bin humpitun kubinupata le tije las cuchilo tu kubimak hanal tu kubimak mane matun sabimak tipo pote besan bolsa y lo plástico ujol popile mucho el diputado bo Harry Rodríguez Botello Fierro que ali que le tio betak paho ya le bajela tu atando rambas kuyali le maco yumilo le cuchilo helbo y tu pach in barco casental mau meyas bati plástico timak telo hebis le popote voy tu la basbo Rosa Adriana Díaz Lizama diputada le tika elección tu ya cayó col cabe 301 millones lo toneladas que las barro pulo mato meya cheno wikesh bukabak bishk ascondi que le yo col cabe ligela usa pas que si vuelta se llama ila tu te mac kan uchuklo ti tu kustalil que walik beilo tu men tu la mishmak ya no yolil ti mishmak ulik subaka pata kan kimi kwa masti kan uchukwa basti tu kustalmak mistang u ulak silmak uyichan uyatamaka kuchokimil kabetun utsatantik make le kustalibina machen balo malo kutali unahaltik mak balo chilo kustal yanshan kine yabachwa kupata minanti mak pe yalik le te chupa la psicóloga le ti tu sahu bet psicologio le tala mihela mishmak kukashan dikbash yo hebash kunu bete kapata kwa mina mishmak ti utulak sil wa bishwilo kana tuna taktip mehem palaka shigut sikbalta baro talamil kutasik
ichile kustaila leka patak minando tu laktil uwamas ulak achtung takpa ichile kustalmak. Llevas en Chicobates Tileac, Abilgela Sama, en Chicobates La Baso, Oye, Chicolil, Yucatán te informa, Oye, Miguel Ibáez Tucatene, Lenin, aquí nos vemos mañana. Nos vemos mañana para terminar bien la semana. Como debe ser. Perfecto, nosotros seguimos con la información y esta pareja solo necesitan de un vehículo y por supuesto su pasión por la aventura para recorrer el mundo. A Juan y Jimena los une la aventura, su pasión por el medio ambiente y sus ganas de contribuir a dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Son los pasajeros del infinito. A bordo de Aceituna, un Fiat 600 de 1973, han recorrido más de 30,000 kilómetros y 13 países, como Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, entre otros. Actualmente recorren México y llegaron a Yucatán hace un mes, desde donde partieron rumbo a Campeche. El miedo es algo que siempre está presente en su rumbo, pero también la confianza en la gente, lo cual les ha permitido seguir sus sueños. Digamos que cuando uno vive de esta manera siempre aparece como el miedo en algún momento, ¿no? Porque tal vez hay una inseguridad de dónde vamos a dormir mañana, de qué vamos a comer, de dónde vamos a estar. La vida misma me dio la lección en este viaje que tengo que confiar en la vida y que nunca nos hemos quedado sin dinero para comer, nunca nos hemos quedado sin lugar para dormir. Vendiendo postales de su viaje, intercambiando videos y fotografías con restaurantes veganos por comida, así se mantienen. El viaje no solo busca darle rienda suelta al espíritu libre y viajero que ambos tienen. Mi responsabilidad y nuestra idea es poder mostrar tanto los lugares más hermosos de los países por los que pasamos, porque hay lugares que son magníficos, y también mostrar la problemática por la que pasa cada país y el mundo en general, ¿no? Entonces, hacernos conscientes de que si nos gusta pasear, conocer y tomar fotos de paisajes hermosos, tenemos que protegerlos. Jimena es psicopedagoga y Juan, licenciado en Administración de Empresas, pero a ninguno les llenó del todo su profesión, pues ambos nacieron para viajar, recorrer el mundo y trabajar por su pasión, el cuidado del medio ambiente. Pero, ¿se ven como pasajeros del infinito por siempre? Tengo ganas de tener un espacio, un lugar donde también asentarme y poder generar raíces, pero siempre en movimiento. O sea, yo sé que viajar te mantiene despierto y te abre la mente. Alaska es la meta del viaje y esperan llegar en el verano. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y con estos viajeros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana en punto de las 8 de la noche estaremos con más de lo que sucede en Yucatán. Lenny, un gusto, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana ya para terminar bien la semana. Así es. Y por supuesto los dejamos con los expertos en el deporte, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a mérida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa, con la voz un poco lastimada, pero eso sí, con toda la energía para llevarles esta noche lo más destacado en cuanto al deporte yucateco. Hoy vamos a estar hablando precisamente acerca del béisbol. Ayer en el Parque Cuculcán, el equipo de los Tigres de Quintana Roo venció 5-2 a los Leones para de esta forma emparejar la serie. La derrota la sufrió Miguel Peña y prácticamente la historia del partido se escribió en la cuarta entrada, cuando el equipo de los Tigres fabricaron 3 anotaciones. Se presentaron los detalles de lo que va a ser la sexta edición de la carrera por los caminos del sur, un evento que va a tener un recorrido de 14 kilómetros 600 metros. Este evento se va a llevar a efecto el próximo domingo 18 de agosto. Le tendremos todos los detalles. También se presentó la convocatoria de lo que va a ser el octavo de milla, los arrancones octavo de milla, que después de 3 años estarán de vuelta en Ixmaquil este próximo domingo 9 de junio, y en donde, bueno, pues van a ver los piques y además competencias en 3 categorías por invitación. En la actividad de los deportistas yucatecos, bueno, pues hoy platicaron los atletas, la delegación yucateca que asistió al Nacional de Atletas con Discapacidad Intelectual, llevado a efecto en Puerto Vallarta, la cosecha de 16 metales, 5 medallas de oro, 5 de plata y 8 de bronce, fue la cosecha. Estaremos dándole todos los detalles de esta extraordinaria participación de los atletas del estado. De esto y mucho más estaremos hablando esta noche, y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, buenas noches por seguir, gracias por seguir con nosotros allá en casa, listos ya con toda la información de los deportes. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted pueda estar en constante contacto con nosotros. Vámonos con toda la información ya. Así es, vámonos entonces a la información del rey de los deportes. Ayer el equipo de los Tigres de Quintana Roo empató la serie, ganó 5-2 al equipo de los Leones en el Parque de la Serpiente Emplumada. Y bueno, pues vamos a ver, hoy es el decisivo para conocer el vencedor de esta serie. Pero por de pronto, vayamos a conocer el resumen del juego de anoche. El zurdo Jorge Luis Castillo lanzó pelota de 6 imparables y Reinaldo Rodríguez conectó cuadrangular en el triunfo de los Tigres de Quintana Roo, 5-2 contra los Leones de Yucatán, para empatar anoche la serie a un triunfo por bando. Castillo sumó su cuarto éxito de la campaña al lanzar 6 rollos sin recibir carreras y ponchando a un total de 5. Lo relevaron Raúl Barrón, Luis Rodríguez y Juan Ramón Noriega, quien se apuntó el salvamento. Miguel Peña cargó con el revés, con el relevo de Cristian Prado, Manuel Chávez y Andrés Ávila. En la tercera entrada, los Tigres tomaron ventaja de 3-0 con solitario cuadrangular de Reinaldo Rodríguez e imparables productores de Frank Díaz y Jordanis Linares. En la séptima, los de Bengal hicieron 2 rayitas más, pero los melenudos respondieron en el cierre del mismo acto con par de anotaciones de Alex Valdés y José Juan Aguilar. Esta noche, en el último de la serie, lanzarán Marlon Arias por los Tigres y Joaner Negrín por los Leones. Y en la actividad del atletismo, esta mañana se presentó lo que será la carrera por los caminos del sur. Esta se va a realizar el domingo 18 de agosto en la ruta de Santa Elena a Ticul. Con una bolsa a repartir de 85,000 pesos entre los ganadores de los primeros 5 lugares de cada categoría, el próximo domingo 18 de agosto se realizará la sexta edición de la carrera por los caminos del sur, evento que cubrirá una distancia de 14 kilómetros 600 metros, iniciando en el municipio de Santa Elena y finalizando en el de Ticul. El primer cambio, antes que nada, muchas gracias. El primer cambio es que normalmente 5 años atrás salía de Ticul y llegaba a Santa Elena, hoy las cosas cambian.
salimos de Santa Elena para llegar a Ticul, aumenta 150, 200 metros más por la llegada que va a ser al centro de la ciudad de Ticul. Básicamente, primer lugar. En segundo lugar, el cambio es que el primer lugar hombre y primer lugar mujer, les vamos a dar un premio especial, algo así como el ganador absoluto, se van a ir a Guadalajara a correr el medio maratón con todos los gastos pagados. Además del cambio en la ruta, en la edición de este año, la carrera premiará con la inscripción y los boletos de avión a los ganadores absolutos de cada rama para participar en el medio maratón de Guadalajara. Es la primera vez que convocamos de esa manera y me parece que va a ser un adicional para los corredores que se inscriban. Manuel Cauich Verde, organizador de la carrera, aseguró que la meta es lograr la participación de 900 atletas y que al día de hoy ya hay inscritos 245 personas. Y la adrenalina, las emociones de la velocidad después de 3 años de ausencia estarán de regreso este próximo domingo 9 de junio a partir de las 10 de la mañana en Ixmaquil. Los arrancones ahora en la modalidad de 1/8 de milla. Bueno, pues se va a participar en los tradicionales piques entre todos los inscritos y también habrán 3 categorías especiales por invitación. Los detalles. Después de 3 años de ausencia, la velocidad, la adrenalina y las emociones de los arrancones volverán a vivirse el próximo domingo 9 de junio en Ixmaquil, esta vez con las competencias de 1/8 de milla, anunció este jueves en conferencia de prensa Ramón Ortiz Estrada, presidente de la Asociación Aceleración Mérida. Estamos apostando el 1/8 de milla, que es una modalidad que se practica en el sureste, Chiapas, Cancún, Veracruz. Y queremos agradecer mucho al Ayuntamiento de Mérida y al Instituto Promotor de Ferias de Yucatán el dar la oportunidad de abrir nuevamente las puertas de las instalaciones de la Feria Ixmaquil para la práctica de nuestro deporte. En lo que será un domingo de velocidad, las competencias iniciarán a las 10 de la mañana, desarrollándose primero los famosos piques entre los inscritos y posteriormente las competencias en 3 categorías por invitación. Es una invitación abierta para todos, van a haber piques, donde va a ser un todos contra todos, y tendremos 3 categorías por invitación, las cuales nosotros las denominamos como amigos de aceleración. Son pilotos que en cierta forma han tenido un renombre durante las prácticas durante 11 años. Vamos a tener una categoría libre de Volkswagen, donde tendremos 2 competidores yucatecos, Marcos Canul, Gabriel Pino, y 2 escuderías que nos visitan de Chiapas, como Rojas Racing y Búfalos. Al igual de la categoría 8 cilindros libre, con autos que la banda ranconera, como le llamamos nosotros, ya conocen, como el Camaro de Pepe Paredes, el Killer, Froilán, y una categoría biker, con 4 motocicletas de diferentes escuderías. Ramón Ortiz finalizó dando a conocer que hasta el momento se tienen confirmada la participación de 70 pilotos, tanto en las modalidades de 4 como de 8 cilindros, así como también en la categoría de motocicletas. Bueno, y cambiando de tema, fueron un total de 16 preseas las que obtuvieron los deportistas yucatecos en el pasado campeonato nacional que se celebró allá en Puerto Vallarta, Jalisco, estos atletas de discapacidad intelectual. Con un total de 16 medallas, 3 de oro, 5 de plata y 8 de bronce, retornó la selección yucateca de deportistas con discapacidad intelectual del campeonato nacional, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, anunció este jueves en conferencia de prensa Eliodoro Blanco, presidente de la Asociación Yucateca de la especialidad. Fueron 2 medallas de oro en danza deportiva, ¿sí? Fueron 7 medallas en atletismo, fueron 3 de plata, ¿sí? 3 de bronce, y 7 medallas en natación, igual fueron 2 medallas de plata y fueron 5 de bronce. Eliodoro Blanco dio a conocer también que en este nacional 3 competidores yucatecos consiguieron su boleto para integrar la selección mexicana que asistirá a los Juegos Parapanamericanos a celebrarse este año en Lima, Perú. El caso de Mariela Brand, él es de atletismo, él participó en el Challenger de Arizona en el mes pasado, o sea, en mayo pasado. Él obtuvo allá su clasificación internacional, que es la licencia que pide el Comité Paralímpico Internacional para poder participar en eventos internacionales, ¿sí? Él allá lo consiguió, además que obtuvo sus marcas para poder participar en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, en 400 metros planos y en salto de longitud. El otro deportista es que es Naún Daniel Hernández Cetina, él participó en Italia,
también para obtener su clasificación internacional, que también la obtuvo, ¿sí? Y obtuvieron su pase en relevos de 4% en modalidad mixta. Por último, el directivo dio a conocer que los atletas Alejandro Alvarado y Nahum Daniel Hernández participaron en el Abierto Mexicano de Natación en Tezoyuca, Morelos, donde obtuvieron el primero y segundo lugar respectivamente. Así también, Mariela Abraham Carrillo ganó medalla de oro en el Abierto Mexicano de Atletismo, celebrado en Cuernavaca, Morelos. Y antes de irnos, les recuerdo que pues el día de hoy hubo actividad de la Olimpiada Nacional en Yucatán, lo que es el tercer día de competencias en el polo acuático, en la piscina del complejo Cuculcán, allá en el centro acuático Rommel Pacheco Marrufo. También hubo actividad ya despidiéndose la gimnasia rítmica, esto en el Poliforum Samna. Hasta el momento Yucatán en el día de hoy no ha sumado preseas en cuanto a los resultados, pero sí le podemos dar pues un repaso a lo que es el cuadro de medallas, los primeros 5 lugares de la Olimpiada Nacional. Al día de hoy, el primer sitio está Nuevo León. Los atletas que consiguieron en las últimas 24 horas 2 preseas de oro suman un total de 114. Ya escuchando pasos en la azotea, el estado de Jalisco, que hasta ayer pues tenía 102, consigue 11 metales dorados. Y bueno, pues Jalisco en el segundo lugar con 113, arriba solamente Nuevo León por una, con 114. En el tercer peldaño, Baja California, 87 metales de oro. En el cuarto lugar sigue firme Yucatán, sumando 51 de oro, 49 de plata y un total de 51 de bronce. Finalmente, entre los primeros 5 lugares del cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional 2019, se mantiene también firme el Estado de México. En las últimas 24 horas sumaron una de oro, ya tienen en total 38 metales dorados. Así está el cuadro de medallas de la Olimpiada Nacional 2019. Así es, mi estimado Mario. Oye, por cierto, antes de irnos, mucha gente, me imagino que ya habrá visto, está circulando por redes sociales un video donde un pelotero precisamente de los Zaraperos de Saltillo, pues hace su challenge, un baile así, pues un poquito movidito, ¿no? Y está circulando ya en todas las redes sociales. Él es Andrés Vizcarra, ¿y sabe quién? ¿Hijo de quién es? De Rafael el Chapo Vizcarra, nada más y nada menos que el ex-manager de los Leones de Yucatán. Él está con los Zaraperos de Saltillo, así que se está haciendo famoso, se está haciendo viral este video en redes sociales. Y bueno, vaya que tiene ritmo este hombre, ¿eh? A pesar de ser robusto, tiene ritmo. Vamos a ver si lo podemos tener, digo, la mayoría de la gente ya lo habrá visto, pero a ver si lo podemos tener para que usted vea. Correcto, está de moda y no solamente pues este pelotero en el béisbol mexicano, también está el Bad Boy del equipo de Tijuana y bueno, poco a poco se va contagiando el entusiasmo. Ojalá que nuestro flamante jefe de piso también le entre y claro, Manuel Alcalá lo tendremos en pantalla, así que vamos a ver si el fin de semana se anima. Pues ya no vamos, mi estimado, ¿por qué se ríe, caballero? Porque me lo imaginé bailando el señor. Imagínate, sería un espectáculo, derechos reservados. Ya nos vamos a nombre de todo el equipo, muchas gracias, les recuerdo de lunes a viernes 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Pásala bonito, excelente noche, vámonos a descansar. El gobierno del estado de Yucatán